Ahora vamos a la tercera. La tercera es el caso C, que sale en el apunte. Dice ángulos que difieren en pi. Que difieren en pi significa ángulos cuya diferencia es pi, no cuya suma. Si suman pi, o sea, recuerden que pi es 180. Si suman pi o 180 son suplementarios. Si los resto y da 180 no tienen un nombre en particular, pero se llaman así, se dice que como es lógico, que difieren en pi. Difieren es diferencia, resta. Lo resta y da pi. Entonces, podés decir que el ángulo que difiere en pi de alfa, o sea, el beta, es igual a ¿qué? A pi más alfa. El menos alfa pasa sumando para el otro lado. Bueno, olvidémonos del beta, O sea, básicamente estamos hablando de un alfa, siempre pequeño en el primer cuadrante, radio vector unitario de 1, que proyectado sobre el eje Y es el seno, que proyectado sobre el eje X es el coseno, como siempre. Y por otro lado, vemos el ángulo que vamos a estudiar ahora es el pi más alfa. O sea, de pronto nos aparece una identidad o una expresión donde dice seno de pi más alfa, o de 180 más alfa, que es lo mismo, ¿cierto? Si trabajo en grado, o coseno de pi más alfa. Y quiero ver qué pasa, cómo se relaciona eso con el seno y con el coseno de alfa. Quiero meterme adentro y sacar el pi más, pi menos, y quiero que me quede todo en función de alfa. Esa es la gracia de todo lo que estamos haciendo ahora. Cómo se relacionan las funciones trigonométricas de estos ángulos relacionados entre sí. Ahora hablemos de alfa y de pi más alfa. Acá vemos el pi más alfa. Este es el radio vector unitario de pi más alfa. ¿Ven? Acá está alfa, hasta ahí es alfa, y si a alfa le sumo pi, o sea, desde acá hago una semicircunferencia, le sumo pi, que sería 180 grados, llego al pi más alfa. Ahí está en rojo, el pi más alfa, el radio vector unitario del pi más alfa. ¿Cómo son estos dos radios vectores unitarios? El uno rojo y el uno azul. Opuestos, o sea, están formando parte de la misma recta. O sea, si trazara una recta, se va a ver que están los dos en la misma recta de acción. Son vectores opuestos, tienen el mismo módulo, la misma siempre va a tener el mismo módulo porque todos los radios de la circunferencia trigonométrica valen 1. Tienen el mismo módulo, la misma dirección y sentido opuesto, obviamente. Fíjense que los radiovectores unitarios son opuestos, no los ángulos. Enseguida vamos a ver los ángulos opuestos, que es otra cosa. Acá estamos hablando de los radiovectores unitarios. También se puede observar el pi más alfa, también se puede observar como pi, que sería arrancando, ¿cierto? Desde donde tiene que arrancar todos los ángulos, que es en el semieje X positivo. Si arranco acá y llego hasta acá, ahí ya llevo pi, o sea 180. Pi más alfa. Entonces está claro de que este angulito acá vale alfa. Por lo tanto, se ve a simple vista de que esos dos triángulos son de nuevo congruentes. O sea, este triangulito rectángulo de acá y este triángulo rectángulo de acá son de nuevo congruentes. O sea, podríamos decir prácticamente idénticos. Entonces, estábamos diciendo que si yo proyecto este radio vector unitario del pi más alfa sobre el eje X, ahí tengo el coseno de pi más alfa. Y si lo proyecto sobre el eje Y, tengo el seno de pi más alfa. Los voy a relacionar a ambos con algo de alfa. Empecemos. Empecemos con el seno de pi más alfa, como está acá. Seno de pi más alfa. Seno de pi más alfa sería esto. Cateto menor. ¿Es igual a qué de alfa? Al cateto menor 1. Es el seno de alfa. El seno de alfa. Pero cambiado de signo. ¿Por qué cambiado de signo? Porque vemos claramente que este segmento que se ve acá vertical es negativo. Y mide lo mismo que este, pero este es positivo. Este es positivo, en cambio el otro es negativo, y miden lo mismo, porque son ángulos congruentes. Recuerden ustedes que, bueno, estos ángulos son opuestos por el vértice, o sea, este de acá y este de acá son opuestos por el vértice, entonces miden lo mismo. Los ángulos son congruentes, de todas maneras que lo veamos. Y por lo tanto se cumple perfectamente que los senos son opuestos. Seno de pi más alfa es igual a menos el seno de alfa. ¿Ven? Uno vale 0,4, el seno de alfa, o 0,42, qué sé yo, y el otro vale menos 0,42. Miden lo mismo, pero opuestos. Y el coseno, los cosenos pasa exactamente lo mismo. Coseno de pi más alfa es igual al coseno de alfa en módulo, pero cambiado de signo, porque acá tenemos el coseno de pi más alfa, grande y negativo, y acá tenemos el coseno de alfa, y con el mismo módulo, tamaño, pero positivo. Uno es positivo y el otro negativo. Entonces se ve claramente cómo cambian los signos, tanto del seno como del coseno. ¿Cierto? Del seno, marcámosla con un guión, como del coseno con dos guiones. ¿Se ubican? Esa es la relación de los ángulos que difieren en pi,
o sea, cuya diferencia es 180. De última, saber que pi más alfa es que la diferencia es 180, o saber que si dice seno de pi menos alfa es el suplementario de alfa, que este es el suplementario, y si dice pi más es el que con alfa suman pi, perdón, difieren. Acá entre los dos suman pi, porque son complementarios, si dice pi menos alfa. Y si se dice si dice pi más alfa es porque difieren en pi. Uno suma y el otro difieren. Y se ven los signos al revés. En el que suman entre los dos, cuando suman pi entre los dos, se ve el signo menos. Y cuando difieren en pi entre los dos, se ve el signo más. Eso porque está despejado, como mostré recién, el beta está despejado, o sea, mando el alfa para el otro lado, pero evidentemente está todo bien. No nos preocupemos, no es tan importante tampoco saber si difieren en pi, si se llama difieren en pi, ni nada. Lo único importante es que si me aparece pi más alfa o pi menos alfa, poder dibujarlos, porque esto el alumno no se lo tiene que aprender de memoria. Nada de lo que estamos explicando ahora es para estudiarse de memoria. Enseguida vamos a hacer ejercicios y vamos a ver cómo a demanda, o sea, en cada ejercicio que te planteen el seno de pi sobre más alfa, el seno de pi menos alfa, de pi sobre 2 menos alfa, de pi sobre 2 más alfa, o lo que sea, en el momento hacer un dibujo y lo relacionar, hacerlo con compás, bien prolijo, para que se pueda ver, que se vea un ángulo más chiquito en el primer cuadrante, con un cateto mayor y un cateto menor, que se distinga bien que hay un cateto 1 y un cateto 2, porque después necesito armar un cateto 1 y un cateto 2 en el otro triángulo congruente. Y si lo hago así nomás, lo garabateo de cualquier manera, no me va a servir el dibujo. Entonces yo lo hago, ahora quiero que razonen los alumnos, porque no van a aprender nada de memoria, esto tampoco se aprende de memoria. Usándolo llega el momento de que uno ve la fórmula y ya al toque lo saca, pero una vez que lo practica bastante, al principio hay que irlo dibujando, hay que irlo practicando, hay que irlo asimilando de a poco, ¿eh? Y nunca de memoria, nunca de memoria. Esa es la idea. Esa es la relación de ángulos que difieren en pi. Sería la categoría C del apunte. Bueno, como en todo simulador, se puede jugar con este ángulo, pero se sigue cumpliendo la misma proporción. ¿Ven? Acá hay un ángulo y el otro se obtiene sumándole pi al ángulo original, o sea, sumándole 180. No hay ningún problema, las relaciones se cumplen siempre, o sea que puedo hacer excursionar el ángulo original alfa por cualquier cuadrante y esta identidad se cumple siempre. Se razona con un alfa pequeño en el primer cuadrante, pero la identidad, porque estas son identidades, o sea, expresiones idénticas para cualquier alfa, se sigue cumpliendo siempre. Así que no tengamos ningún problema, que eso es totalmente válido siempre, y eso es lo lindo que muestra el simulador cuando uno lo modifica su control gráfico, que es este puntito rojo, ¿cierto?